Bienvenidos, queridos alumnos de la Unidad Educativa Particular Innovar. Mi nombre es Ivette Suárez y soy su docente de historia. En esta clase estaremos viendo las revoluciones industriales. Acompáñenme, por favor. Normas de clases virtuales. Concentrarnos en el video, no realizar otras actividades y tomar apuntes de la clase durante el video. Me gusta iniciar con una gimnasia cerebral, porque esto ayuda a que nuestro cerebro se oxigene y pueda concentrarse en el aprendizaje. Iniciamos colocando nuestros dedos de esta manera y vamos a hacerlo 5 veces. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Si desean, pueden repetir las veces que sean necesarias. Lo importante es que nuestro cerebro esté expectante de la clase de hoy. Iniciamos. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar maquinaria, vehículos, fábricas. ¿Qué es todo esto? En efecto, esta es las revoluciones industriales, porque no solamente hubo una, hubieron algunas revoluciones. Y vamos a ver cuáles son. Empezamos con mucha atención en todo lo que se va a desarrollar. La primera revolución industrial se da en 1750 a 1850. Esta revolución marcó un desarrollo industrial y tecnológico. Fue caracterizado por los avances en la maquinaria y la producción en masa. Muy bien, continuamos. El origen de la revolución industrial. La revolución industrial se originó en Gran Bretaña, donde se pasó de la producción artesanal a producción industrial. ¿Cómo? Impulsado por los recursos naturales disponibles y la innovación tecnológica. Es muy importante que nosotros entendamos que antes de la revolución industrial no habían avances tecnológicos y el hombre hacía todo. No habían máquinas para que sustentara el trabajo del hombre. ¿Sí? Innovaciones tecnológicas. Esto es muy importante y, y es bastante entretenido. Las innovaciones tecnológicas durante la época fueron la invención de la máquina ¿de qué? De vapor, energía hidráulica y mecanización. Podríamos decir que lo más importante o los avances más importantes que tuvo la revolución industrial fueron estos que están subrayados. Aquí todavía no aparecía la electricidad. Sin embargo, estos avances son la base para el desarrollo industrial moderno, es decir, son la base para todo lo que tenemos el día de hoy. Mecanización significa que el hombre es ayudado por una máquina, ¿sí? El impacto social y económico de la revolución industrial. La revolución industrial tuvo un impacto en la sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Vino la urbanización y el crecimiento de la clase obrera, aumento de la producción en masa y la transformación de la estructura social y económica de la época. Antes de la revolución industrial no se conocía la urbanización, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran pequeñas comunidades que trabajaban, pero no había una gran producción y por lo tanto la situación del trabajador era bastante difícil, ¿sí? Entonces, socialmente y económicamente creó impactos significativos. Continuamos. Cambios en los métodos de producción.
¿Qué es lo primero que sucede? Se cambia de taller a fábrica. ¿Qué quiere decir esto? En los tiempos de la revolución industrial, antes de la revolución industrial, se trabajaban en pequeños talleres desde la casa. Con la revolución industrial, la máquina de vapor y la mecanización se logran construir las fábricas. ¿Sí? Vamos a ver qué más tuvo la revolución industrial. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que fue fundamental. ¿Por qué? Porque se automatizaron los procesos de fabricación y permitieron aumentar eficiencia y la productividad en las fábricas. Eficiencia quiere decir que los productos estaban a tiempo y con los recursos necesarios. Así que los cambios, la producción en masa, hizo que las economías de los países pues fueran creciendo. Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a una hiladora mecánica, no eléctrica. ¿Sí? ¿Eso qué nos ayuda o qué nos dice? Que las industrias se cambiaron, ¿sí? La revolución industrial, la primera, se vio el surgimiento de la industria textil. ¿Por qué? Porque ya podían hilar más rápido o bordar más rápido. La metalurgia y la minería. Estas industrias generaron nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico. Es decir, mientras más maquinaria había, más necesitaban obreros que las trabajen. Y eso hacía que la economía crezca a gran escala. Continuamos. Miren, ¿qué es lo que aparece aquí? El tren, un transporte. ¿Será que la revolución industrial, la primera, ayudó en el transporte? Vamos a ver los aportes. La invención de la locomotora, aquí está el tren, locomotora, y el desarrollo de la red ferroviaria, aquí tenemos, ¿gracias a qué? A que se empezó a trabajar el metal, ¿se acuerdan? El metal, la metalurgia, gracias a eso lograron construir las rieles y el tren, miren, a vapor. Esto hizo que se facilitara el transporte de bienes y personas a larga distancia, transformando ¿qué? El comercio y la movilidad. Cuando aparece el ferrocarril, cuando aparece la línea de transporte, hace que el comercio se vuelva más dinámico y que se puedan transportar de un lugar a otro personas o bienes. Así que un gran aporte de la primera revolución, pues fue el ferrocarril, sí, la línea férrea. La revolución industrial también trajo algunos conflictos, trajo algunos desafíos. Y estos fueron los conflictos y los desafíos laborales. Como habían más máquinas, como la producción se cambia de artesanal a en masa, ¿qué es lo que trajo aquí? Esta es una desventaja de esta primera revolución, fueron que empezaron las largas jornadas laborales, condiciones de trabajo precarias, la falta de regulación y pues estos llevaron a protestas por los derechos laborales. ¿Qué sucede con esto? Resulta que la explotación laboral en la primera revolución industrial era evidente y no se sabía de la seguridad industrial. No les interesaba a los dueños de las fábricas, no les interesaba lo que sucedía con los obreros. Empezó también el sistema feudal, donde ¿qué? Donde los obreros enriquecían a los jefes, pero los obreros no eran bien pagados. Estos obreros se levantaron en contra del sistema para defender sus derechos laborales. Así que una desventaja fue la explotación laboral y lo que le sucedía a los obreros.
¿sí? El impacto en el medio ambiente de la primera revolución industrial tuvo impactos negativos, como cuáles contaminación del aire, el agua. Miren esto, condiciones insalubres en la fábrica. Dentro de las fábricas se contagiaban los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabían manejar muy bien los materiales, los insumos y se levantaban eh, contagios o se levantaban enfermedades, pero no les importaba mucho a los jefes. ¿Sí? El aire y el agua fueron contaminados porque en aquel tiempo no se sabía cómo manejar estos recursos. Así que esta revolución industrial también trajo un nuevo pensamiento a la salud y al bienestar ambiental. Es decir, que la salud de cada país necesitaba estar atentos de lo que pasaba con los obreros. Sin embargo, no sucedía esto. ¿Por qué? Porque la salud era solo para los de clase alta, no para los obreros. En la revolución industrial se notó mucho la estratificación de clase social, ¿sí? La influencia en la globalización. ¿Qué es la globalización? Es la internalización, ¿verdad? Es poder alcanzar varios países, varios lugares. La primera revolución industrial logró facilitar intercambio de bienes y tecnologías. ¿Por qué? Porque se crea el ferrocarril. Este fenómeno sentó las bases para la interconexión económica y cultural entre las diferentes regiones del mundo. Es decir, empezaban a abrirse nuevas puertas de comercio entre el mundo. Así que eso fue un impacto positivo de la revolución industrial. Vamos a ver, el impacto en educación. Aquí, miren, esto es muy interesante. La revolución industrial es la que hizo que existan los colegios técnicos, la educación técnica y especializada. ¿Por qué? Porque necesitaban que obreros trabajaran las fábricas de mejor manera. Así que empezó, es la base de la educación técnica. Interesante, ¿verdad? Pues sí, gracias a la revolución técnica, perdón, industrial, tenemos la educación técnica. Eso fue un gran impacto positivo que hasta el día de hoy lo podemos ver. En, en el tiempo, hace unas décadas atrás, recordemos que habían colegios técnicos, como el Central Técnico, por ejemplo, que daba electricistas, daba carreras técnicas. Eso es gracias a la revolución industrial. Si no hubiera habido esto, no hubiera la educación técnica. ¿Sí? Y también pues nos ayudó a que hubiera también el desarrollo industrial y tecnológico dentro de los centros educativos. La educación antes de la revolución, solo se basaba en letras y números, pero no en ciencia o tecnología. Gracias a esta revolución se permite o se da la apertura para esto. Es muy interesante la revolución industrial. Vamos a ver el legado y la continuidad. Si hablábamos que la educación técnica se formó gracias a la primera revolución industrial, podemos darnos cuenta que hasta el día de hoy el legado y la continuidad de esta pues sigue. Sí, perdura hasta nuestros días con la influencia en la tecnología, la economía y la sociedad moderna. Todos los días estamos evolucionando, tenemos nuevas tecnologías y todo esto fue gracias a esta primera revolución industrial. Esta primera revolución transformó la industria y la tecnología, dándonos hasta hoy la industria moderna. Así que la primera revolución industrial fue muy importante en la historia de la humanidad. Pero no bastaba solo con eso, porque a medida de que pasaba el tiempo, los obreros y las fábricas necesitaban más y más descubrimientos. Y de esa manera llegamos ¿a dónde?
a la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se da en 1850 hasta 1914. Sí, la revolución industrial, la segunda, marcó el periodo de transformación y avances tecnológicos del siglo XIX. Este periodo revolucionario trajo consigo cambios significativos, siendo la electricidad el eje para este periodo y la comunicación y el transporte. ¿Quieren saber qué gran invento se dio en la segunda revolución industrial? Pongan mucha atención, respiremos que vamos a la segunda revolución. Concentrémonos, que es muy interesante este tema. Ojo, la electricidad, que no se nos olvide. Primera revolución industrial, la máquina de vapor y la mecanización. La segunda revolución industrial, estamos viendo que hay transporte, comunicación y electricidad. ¿Qué habrá hecho la electricidad en esta segunda revolución industrial? Sigamos bien. La revolución industrial trajo la transformación de las máquinas. ¿Por qué? Porque ya podían ser eléctricas. Entonces, como ya teníamos la producción en masa y la máquina de vapor, la electricidad hizo que la industria avance mucho más. Y estos avances con la electricidad provocaron la modernización de las máquinas o de los sistemas existentes. Hicieron que se modernicen los sistemas de producción y que haya un mejor manejo de, de estas máquinas. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A la electricidad. Muy bien, pero aquí hay un dato muy interesante también. A veces nosotros pensamos que todo estuvo hecho, pero no, costaron años para que podamos descubrir y tener lo que hoy tenemos. El impacto social y económico de la segunda revolución industrial trajo un cambio social aún más marcado. ¿Por qué? Porque tenemos la mejora de las condiciones de vida de los obreros que son directos de este periodo de transformación. Es decir, que aquí en la segunda revolución industrial las condiciones mejoran, porque también empiezan a darse pensamientos socialistas donde buscaban más el, el bienestar de los trabajadores. Así que a nivel social, la segunda revolución nos ayuda a mejorar las condiciones de vida de los obreros. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente al transporte, pero ¿qué sucede? Empieza ya el transporte eléctrico y las rieles empiezan a ser más trabajadas. Y estos nuevamente provocan que se muevan con mayor rapidez las personas y los bienes. Y miren, empieza la navegación a vapor, es decir, los barcos. Muy bien. Entonces, la revolución industrial entró con fuerza para revolucionar al mundo y para dar mayor avance a la tecnología. La innovación en la comunicación. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí un teléfono. En la segunda revolución industrial aparece el teléfono y ¿cómo se llamaba este aparatito? A ver, ¿quién me puede decir? Vamos a descubrir. El telégrafo. Sí, si no recordabas, hoy lo acabas de recordar, el telégrafo y el teléfono son los dos grandes inventos junto con la electricidad de este periodo. ¿Sí? Imagínense en poder llamar, poder enviar mensajes, era bastante interesante en aquel tiempo. Hoy es muy fácil, tomas tu celular y te comunicas, pero en aquel tiempo esto parecía imposible. Así que se revoluciona la comunicación a larga distancia, empieza a haber más comunicación y se facilitó el intercambio de información a nivel global. Ya se podía saber qué pasaba de país a país. Claro, demorándose un poquito, pero ya se podía informar. Así que no se olviden, el telégrafo y el teléfono, segunda revolución industrial.
Es muy interesante las revoluciones. Es un tema apasionante que nos abre los ojitos y nos hace valorar lo que hoy tenemos. Innovación en la industria textil. Se inventó el telar mecánico, que transformó radicalmente la producción textil. Gracias a toda esta maquinaria empezaron los países a potenciarse y algunos de ellos, pues hasta el día de hoy, son potencias mundiales gracias a esta innovación en los telares. ¿Sí? Miren, ¿qué nos dice esta imagen? A ver, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Qué podemos ver aquí? Pues compuestos químicos. La segunda revolución industrial nos trajo el desarrollo en la industria química. El desarrollo en la industria química desarrolló nuevos materiales para los productos. ¿Ustedes se han preguntado de dónde se aparecieron los pigmentos en las ropas, los fertilizantes, los colorantes y los farmacéuticos? Pues en esta revolución fue donde se descubrió colorantes, fertilizantes y farmacéuticos. Esto nos abrió para que se pueda mejorar la salud, la producción agrícola, la producción textil. El desarrollo de la química es importantísimo dentro de la segunda revolución industrial, ¿sí? Así que no siempre supieron de dónde venían los pigmentos, tuvieron que descubrir. Las innovaciones en la metalurgia. Metalurgia, todo lo que tiene que ver con metales. ¿Qué es lo que sucedió? Que se empezó a trabajar el acero a gran escala. Este desarrollo fue fundamental para la construcción de infraestructuras y maquinarias de la época industrial. Gracias a la metalurgia a gran escala, que se pudieron construir infraestructuras, máquinas, carreteras, puentes, gracias a esta innovación en la metalurgia. Sí, vamos a ver qué más nos trae esta segunda revolución industrial. En la agricultura, la segunda revolución industrial trajo la mecanización agrícola, es decir, que los obreros podían trabajar más rápido sus tierras, trayendo qué cosa? La trilladora mecánica, ¿sí? La máquina de arado. ¿Esto qué es lo que hizo? Mejorar la eficiencia en la productividad del campo. Si estaban bien las industrias textiles y si estaban bien las industrias agrícolas, el país crecía económicamente con mayor rapidez. Así que el impacto en la agricultura de la segunda revolución industrial es positiva porque ayudó al trabajo obrero. Desarrollo de la ingeniería. En esta revolución se vio la necesidad, ¿verdad?, de las innovaciones tecnológicas. Entonces, como les había mencionado, fueron la construcción de puentes, ferrocarriles y fábricas que hizo que la ingeniería se desarrolle hasta nuestros días. Gracias a todo lo que pasó en la segunda revolución industrial, pudimos ver que se podían construir ferrocarriles y fábricas, lo que hizo que se necesite conocer más sobre esto. Así que se desarrolla la ingeniería. Si no hubiera habido segunda revolución industrial, pues no tendríamos ingenieros. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué es esto? Avances en la medicina. ¿Sí? La segunda revolución industrial, como había mejorado ya la situación dentro de las fábricas, ¿qué es lo que sucedía? Habían avances, como se había visto ya los fármacos y todas las avances en la medicina se seguían dando, empezaron las vacunas, ¿sí? Las vacunas, la higiene y la cirugía. Hoy por hoy esto es muy normal, una vacuna, una cirugía, la salud pública, pero en aquellos tiempos de revolución todo era un descubrimiento. Gracias a los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, entonces tenemos la cirugía, las vacunas y algunos fármacos.
Así que muy importante saber que en la segunda revolución industrial se desarrolló con mayor fuerza la medicina. Los impactos en educación. Esta revolución, la segunda, nos ayuda a tener aún más necesidad. ¿Por qué? Por la enseñanza científica y técnica. Recordemos que en la primera revolución era la técnica, pero ahora es la científica. ¿Por qué? Porque se empezaron a descubrir la medicina, nuevas formas de medicina, ¿verdad? Empezaron a descubrirse cómo trabajar los metales y todo eso, pues necesitaba más gente con mayor preparación. Así que necesitaban formar profesionales que sepan los avances tecnológicos de aquella época. Así que en la educación también tuvo un impacto positivo. Esta revolución cambió el mundo, sí, al igual que la primera. El legado y la continuidad de la segunda revolución industrial es que aún tenemos sus innovaciones en la actualidad. Lo más fácil, lo más básico, la electricidad. ¿Quién no tiene un foco en su casa? Es gracias a la revolución industrial. Sí, entonces hasta el día de hoy nos acompañan y esto fue un periodo de transformación. Sus innovaciones tecnológicas, el impacto social, económico y su legado perduran hasta hoy, transformando radicalmente la forma que vivimos y trabajamos. Otra herencia de la revolución industrial, de la segunda, fue también la producción en masa, la globalización. Así que sin revolución industrial no obtendríamos el mundo como es hoy. Y esta fue la segunda revolución industrial. Y pensaban que ya se acababa, pues no. Otra vez tomamos aire, respiramos, que vamos a seguir aprendiendo y esta vez nos toca la tercera revolución industrial. 13 revoluciones. Pues sí, ¿cuál es esta? La era de la computación, la era de las TICs, de la digitalización, de la cibernética y de la robótica. Esta revolución industrial todavía está en desarrollo. Incluso hablamos de una cuarta revolución industrial con el Internet, el Wi-Fi y la digitalización. La tercera es muy importante también. La tercera revolución industrial fue impulsada por las TICs, la cibernética y la robótica. Estas innovaciones están hasta el día de hoy, teniendo un profundo impacto en la sociedad, el medio ambiente, generando oportunidades y desafíos. ¿Sí? Así que, primera revolución industrial fue la mecanización, segunda revolución industrial, la electricidad, tercera es la computación y la digitalización, las TICs, la cibernética, la robótica y el mundo moderno. Entonces, vamos a ver qué más nos trajo esta tercera revolución industrial. El avance de las TICs, la robótica, es decir, la computadora, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Transformaron los procesos industriales, la comunicación y la vida cotidiana de las personas, además de la creación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Las TICs, la cibernética, la computación, crearon canales de comunicación y mejoraron totalmente la manera de producción a nivel mundial. El impacto en la sociedad. El impacto de la tercera revolución industrial está generando cambios en la forma en que las personas trabajan, se comunican y acceden a la información, lo que está redefiniendo las dinámicas sociales y las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Totalmente el impacto de esta revolución. Sí, ahora nos comunicamos diferente, ya no con el telégrafo o con el teléfono convencional, ahora lo hacemos desde un celular, que esto como sociedad nos va dando un cambio, nos va dando una nueva manera de relacionarnos, de definirnos. Por lo tanto, la tercera revolución industrial impacta a la sociedad como
transformando la dinámica social. ¿Sí? El impacto en la economía. Esto es muy importante porque la adopción de tecnologías avanzadas está generando una reconfiguración de los modelos de negocio, impulsando la creación de nuevos sectores industriales y modificando la forma en que se generan, se distribuyen los bienes y servicios. Sí, el avance tecnológico hace que cada día haya más oportunidades para trabajar y para crecer. Los desafíos ambientales. Estos son un poco duros y no tan positivos. ¿Por qué? Porque se evidencia la contaminación ambiental. ¿Sí? ¿Qué es lo que la tercera revolución industrial trajo? Pues fue más emisión de carbono, el desgaste de la capa de ozono por la mucha maquinaria, mucha tecnología, ¿verdad? Entonces todo esto fue contaminando, pero lo que se plantea la tercera revolución industrial es la reducción de la huella de carbonos y la gestión correcta de los residuos tecnológicos. Este es uno de los desafíos ambientales que tiene la tercera revolución industrial. Sí, cuidar también de nuestro planeta. La innovación y la competitividad es clave de la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque ahora tenemos servicios más eficientes, personalizados, que se adaptan a las demandas del mercado. Esto hace que las empresas sean más competitivas y que impulsa a que se creen nuevos proyectos. Es decir, que gracias a la tercera revolución industrial también se mejora la manera económica de los países porque pueden crear mayor fuente de trabajo, de ingreso y ser más competitivos. Así que nos trajo también innovación y competitividad que hasta el día de hoy lo podemos ver y la transformación digital. La transformación digital es muy importante porque dejaron de hacer todo manual para hacer todo digital. Esto lo podemos preguntar a nuestros papás, a nuestros abuelos. Ellos no manejaron, ellos no estuvieron dentro de la digitalización, pero nosotros ya podemos ver la computadora, el celular, que es la transformación de la era mecánica a la digital. Esto también se utiliza en procesos industriales, administración, educación, ámbitos y generando nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Dejar de llevar las cuentas a manos en el caso de los contadores a tener un sistema es un producto de la revolución industrial en la digitalización. Sí, considero que es muy buena la transformación digital. Ahorra mucho trabajo y hace que los procesos sean más eficientes. El impacto en educación, si en la primera y segunda revolución industrial los sistemas educativos se vieron obligados a buscar educación técnica y educación científica, evidentemente el impacto en educación ahora es fomentar las habilidades digitales para el siglo XXI. Es decir, que ahora la educación necesita ser integradora de las TICs. Necesitamos TICs en la educación. ¿Para qué? Para preparar a las generaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda seguir evolucionando la producción y toda la industria. Así que cada revolución también revolucionó la educación, ¿sí? Y la innovación en la salud, pues podemos darnos cuenta que la cibernética y la robótica hoy por hoy están en la salud. Hace poco se hizo un trasplante de corazón con un robot, con una mecánica, con una robótica, perdón, y esto es muy avanzado. Se cree también que en algún momento la robótica, los robots podrán reemplazar al hombre, ¿cierto o falso? Pues en, en la historia nos daremos cuenta si fue así o no. La telemedicina y la personalización de tratamientos, como las nuevas tecnologías, tratar de buscar curas para enfermedades,
Todo esto es un impacto positivo a la salud, que gracias a la tecnología, pues cada vez estamos más cerca. Otra que hizo esta tercera revolución, traer los rayos X, el ultrasonido, las resonancias, todo eso es innovación en la salud, que en las primeras revoluciones no había, pero ya en la tercera ya se empieza a mirar todo esto que a la final ayudaba a los individuos, que ayuda a los individuos. ¿Sí? El legado y la continuidad quiere decir que hasta el día de hoy seguimos con esto, todavía nos seguimos revolucionando, seguimos en constante evolución, ¿sí? Entonces, esta revolución industrial trajo profundo cambio en la sociedad, ¿sí? Hubieron nuevas oportunidades y esto es muy importante. La tercera revolución industrial quiere garantizar un desarrollo sostenible y equitativo. Es decir, que para todos sea igual y que nos podamos sostener de lo que vamos aprendiendo. Es decir, que en la primera revolución industrial hubo esclavitud, hubo condiciones precarias de trabajo. En la segunda se mejora, pero todavía continuamos con la explotación. Pero ya en la tercera las condiciones de trabajo son totalmente diferentes y se busca la equidad y el desarrollo sostenible para los individuos. ¿Sí? Y así se termina estas tres maravillosas revoluciones que marcaron un antes y un después en la historia. Dentro de estas revoluciones se dan también movimientos económicos, pensamientos y también se dan algunos conflictos que lo podremos analizar más adelante. ¿Sí? Para reforzar, les he dejado aquí videos educativos que resumen estas tres revoluciones. ¿Sí? Es muy interesante y sobre todo nos ayuda a entender mejor la era en la que vivimos hoy. Y hemos llegado al final de nuestra clase y como siempre, esta frase, meditarla. Recuerden que el éxito depende de cuánto tiempo le dediquen a su autoaprendizaje. Con la revolución industrial, las tres revoluciones industriales, ¿qué es lo que a nosotros nos deja? Que en aquel tiempo fueron descubriendo, autodescubriendo procesos, fueron probando error, prueba para industrializarse, para mejorar. ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos descubierto algunos elementos, ya tenemos prácticamente todo descubierto? ¿Cuánto más nosotros aprovechar y autoaprender y esforzarnos? ¿Para qué? Para garantizar un éxito, para garantizar ser mejores cada día. Así como fueron las revoluciones, así como se dio en esa era, así nosotros aprender. Recordar que el aprendizaje es una bendición y que no todos valoran el aprendizaje. Ha sido un gusto hablar con ustedes, explicar las revoluciones industriales. Nos vemos en la próxima clase y dedicar tiempo a autoaprender, a autoformarse, porque solamente así alcanzaremos el éxito. Muchísimas gracias, bendiciones y hasta pronto.